Muy buenos días, reciban un cordial saludo de su tutora, quien les habla, Heidi Contreras. En esta oportunidad quisiera aprovechar este espacio de videoconferencia para hacer el primer corte evaluativo de nuestro proceso que llevamos dentro del programa de inteligencia emocional, y para ello la idea es poder hacer un repaso de las semanas que hemos venido trabajando, para lo cual pues vamos a trabajar algunas temáticas principales, de manera que ustedes tengan este soporte para que antes de hacer el proceso evaluativo pues puedan tener claridad de algunos conceptos que de pronto en la marcha no hayan quedado totalmente claros, sobre todo en un proceso de formación como este, pero además ya acercándonos al primer corte evaluativo con la evaluación que vamos a desarrollar después de que veamos esta videoconferencia. Bien, la semana número 1, como nosotros vinimos trabajándola dentro del diplomado de inteligencia emocional, arrancamos con todo lo que tenía que ver con la plataforma Moodle, pero no quiero detenerme un poco allí, sino quiero detenerme más en términos de pedagogía conceptual y un poco de los temas teóricos y epistemológicos que fundamentan todo el trabajo de inteligencia emocional. Vamos a arrancar con el tema fundamentos de pedagogía conceptual. Como lo vimos en la semana número 2, para que ustedes recuerden, entonces recordemos una cosa muy importante: ¿cómo nace pedagogía conceptual? Pedagogía conceptual nace de alguna manera porque empieza a darse una nueva mirada frente a la pedagogía tradicional y un poco entre las pedagogías activas, en términos de poder empezar a pensar cuáles eran esas competencias o cuáles eran esas necesidades que los chicos estaban evidenciando notoriamente a nivel de formación, y que de pronto la pedagogía tradicional, como ustedes lo ven en la diapositiva, pues digamos que no reunía todos esos elementos que se quisiera, sobre todo para el entrenamiento y el desarrollo de un proceso formativo o de una competencia como lo hace pedagogía conceptual. En esa vía entonces vamos a ver dos cosas: la enseñanza tradicional, que también vemos que tiene una secuencia didáctica, pero ojo acá, miren la organización que tiene esta secuencia didáctica, y es que por un lado tenemos que las enseñanzas son la primera paso o la primera línea dentro del hexágono pedagógico en esa parte curricular, lo cual marca una diferencia de ahí en adelante, porque está centrado esa pedagogía tradicional o esa enseñanza tradicional hacia reunir una serie de teorías y de conceptos que de alguna otra manera los chicos van aprendiendo de forma memorística. Luego entonces empezamos a ver que las pedagogías activas también empiezan a mostrar un interés sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje con los chicos, pero que observamos que en esa misma línea esa secuencia didáctica, como ustedes la ven, también tiene una diferenciación en pedagogía conceptual. Miren que acá también se inicia por las enseñanzas, pero ya después de arrancar con las enseñanzas, rápidamente dentro del hexágono pedagógico aparece la necesidad de empezar a darle una metodología a esas enseñanzas, lo cual revierte en una diferencia enorme en pedagogía conceptual, que la parte pedagógica y didáctica pues está diferenciada, y no como lo vemos aquí en las pedagogías activas, que está un poco mezclado. ¿Qué pasa? Entonces, como venimos viendo, la pedagogía conceptual es una pedagogía contemporánea, tal y como aparece en la diapositiva que encontramos acá, que básicamente está enfocado en los estudiantes, está enfocado en ese proceso y en esas necesidades que tienen ellos de formación, pero además lo que requieren desarrollar en términos de competencias y desempeños.
por eso está centrado en el estudiante. Pero también esta pedagogía conceptual es una pedagogía psicológica porque, como ya lo vimos, está centrada en ese triángulo de la mente humana, en esa articulación de los tres sistemas que todo el tiempo se están alimentando y de alguna otra manera están generando una nueva reestructuración de esas estructuras de significados que tenemos los seres humanos. Y es una pedagogía cognitiva también. Entonces mire que tenemos tres cosas. Es una pedagogía contemporánea, actualizada, que está preguntando sobre las necesidades y sobre las competencias que requieren desarrollar los estudiantes. Por otro lado, es una pedagogía psicológica porque realmente está pensando en esa articulación y en ese centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, en esa articulación de la mente de los tres sistemas que más adelante se los voy a recordar. Y cognitiva porque ¿qué hace? Que se centra en los significados que construimos los seres humanos, pero que busca de alguna otra manera hacer una reestructuración de esos significados que construimos. Y es una pedagogía estructuralista. ¿Por qué? Porque es, de alguna manera, es una pedagogía que nos brinda elementos estructurados, organizados, en un paso a paso secuencial, que nos da una organización total de cómo desarrollar un acto pedagógico, de cómo desarrollar una línea pedagógica dentro de nuestra institución, de cómo generar una acción pedagógica. Si bien entonces vamos a recordar un poco los tres postulados, los postulados de pedagogía conceptual, pero básicamente vamos a comprender que estos postulados son la base de alguna otra manera epistemológica desde la cual se fundamenta toda esta teoría. Entonces, como lo veíamos, el primer postulado de pedagogía conceptual implica una pregunta, y es ¿qué es el aprendizaje para pedagogía conceptual? Para pedagogía conceptual, el aprendizaje es una pedagogía contemporánea, cognitiva, que de alguna otra manera está estructurada, que está centrada en la parte de la mente humana, en esa reestructuración de la mente humana, y que esa reestructuración, y desde esa perspectiva de aprendizaje, como ustedes lo ven en la diapositiva, se concibe como la cualificación progresiva de esas estructuras de significado con las que nos enfrentamos o con las que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos, pero que de alguna manera cuando nosotros nos relacionamos o nos enfrentamos a la realidad, la idea es que pedagogía conceptual lo que busca es que nosotros tengamos una reestructuración, o sea, una manera de pensar diferente cuando nos relacionamos nuevamente con esa realidad. ¿A partir de qué? De hacer un entrenamiento a través del desarrollo de nuestras competencias, a través de qué, a través de reestructurar esos significados que hemos construido, a través de qué, de modificar y de alguna otra manera empezar a articular ese triángulo de la mente humana sobre estos tres sistemas, y de esta manera es que podemos concebir el primer postulado sobre qué es el aprendizaje. Como lo vemos acá, entonces es un poco lo que les estaba explicando, y es, recordemos, cuando nosotros desde pedagogía conceptual vemos que el aprendizaje es una reestructuración de ese significado, ¿qué es lo que buscamos? Miren lo que dice en la diapositiva. Nosotros tenemos unos estímulos desde la realidad que de alguna otra manera revierten nuevamente esa realidad y que tenemos una respuesta, ¿cierto? La idea que nosotros queremos a través de pedagogía conceptual es que cuando nosotros trabajamos sobre los significados de los chicos, esta respuesta frente a esa misma realidad que de alguna otra manera nos estimuló tenga un cambio significativo o una respuesta creativa. Bien, entonces, ¿cuáles son las derivadas prácticas de este primer punto? Primero, como lo menciono acá en la diapositiva, el aprendizaje parte de la interacción con la realidad y vuelve a ver, por lo tanto, el proceso de enseñanza también. Como les decía, lo que nosotros buscamos de alguna otra manera, o lo que van a buscar ustedes en sus aulas, es que los chicos, a través de pedagogía conceptual, sí tengan una interacción diferente con esa realidad, pero ¿cómo? A través de qué, que yo desarrolle una serie de acciones dentro del aula que busque, que modifique significativamente esos significados, perdón la redundancia,
que han construido los chicos a través de su historia de vida y que de alguna u otra manera requieren cualificar para un mejor proceso de aprendizaje y una mejor relación con su realidad. Segundo postulado, ¿cómo funciona la mente humana que aprende? ¿Cuál es esa articulación? ¿Cuáles son esos componentes, esos tres sistemas de la mente humana? Y en este sentido, desde pedagogía conceptual, pues vemos el sistema afectivo, cognitivo y expresivo todo el tiempo interrelacionándose, todo el tiempo interactuando en función de qué, de modificar esos significados que había mencionado yo anteriormente, pero en la búsqueda de un aprendizaje real. Aquí lo vemos en esta diapositiva y es ese funcionamiento, ese triángulo de la mente humana, esa articulación dentro del marco de pedagogía conceptual se define desde este postulado, es que el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje está allí. ¿Listo? Para que lo tengamos muy claro, o sea que cuando nosotros entramos a una aula, estamos entrando a un aula donde encontramos 20, 25, 30 chicos que todo el tiempo nos están mostrando sus tres sistemas y que nosotros lo que buscamos es empezar a jugar un poco con esa articulación de esos tres sistemas para que realmente haya un proceso de aprendizaje, para que haya en un primer momento nosotros podamos generarle ese enganche al estudiante desde el primer momento para que realmente se motive y para que realmente sí busque una reestructuración de su pensamiento. ¿Cómo se dan dentro de ese trabajo del triángulo de la mente humana o esa articulación del triángulo de la mente humana? ¿Cómo articulamos y cómo empezamos a desarrollar ese aprendizaje en tres etapas? Ojo acá, porque esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Hay tres etapas muy importantes dentro de este proceso de aprendizaje. La etapa número 1, que es la etapa donde estamos relacionándonos frente a la realidad o tenemos una interacción con esa realidad. Cuando nosotros recibimos un estímulo de esa realidad, siempre vamos a tener una motivación o siempre nos va a hacer una movilización de tipo afectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos en esta primera etapa del aprendizaje? Que cuando pasa eso, el chico entra en conflicto cognitivo, empieza a preguntarse, empieza a cuestionarse, que eso sería lo primero que ustedes tendrían que hacer en una clase, desde pedagogía conceptual. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esa primera etapa? Que realmente esa interacción dentro de estos tres sistemas, pues el chico, al tener esa movilización y ese cuestionamiento y ese conflicto cognitivo en esa primera etapa del aprendizaje, ¿qué va a pasar? Que su cabecita y su mente va a empezar a abrirse a decir, oiga, me interesa qué es lo que usted me va a mostrar, me interesa ese nuevo aprendizaje que usted me va a presentar, me interesa esa nueva enseñanza, ¿sí? Yo le genero una necesidad al estudiante en ese primer momento del aprendizaje. En el segundo momento del aprendizaje, ¿qué es lo que yo busco? Bueno, resulta que hay una motivación ya abierta en su cerebro, ya hay un nivel de interés. Pero entonces en el segundo momento yo empiezo a darle una información, yo empiezo a darle un nuevo modelo, en el caso de inteligencia emocional, en este proceso de aprendizaje, yo empiezo a mostrarle una nueva manera de ver esa realidad afectiva, yo empiezo a mostrarle una nueva metodología para enfrentar situaciones de su vida afectiva. Esta información, como lo vemos en el cerebrito que ustedes tienen en su pantalla, ¿qué pasa? Que en ese momento el chico lo que empieza a hacer es que empieza a cuestionarse si ese modelo que me está mostrando mi maestro es un modelo que yo podría adoptar. O sea, es un modelo que me interesa, yo ya estoy motivada, me interesó lo que él me mostró, pero estoy empezando yo a organizar en mi cabeza qué tipo de aprendizaje y qué tipo de información me está dando mi maestro para que yo realmente empiece a estructurarlo en mi cabeza y empiece a darle sobre todo la importancia y la viabilidad y la utilidad para lo que yo necesito desarrollar como competencia o en este caso de inteligencia emocional, lo que yo necesitaría hacer para poder enfrentar situaciones de la vida afectiva de una manera más recíproca.